Amado hermano, hermana, el Señor te bendice en esta hora. Sigamos estudiando el Evangelio de Juan, sigamos llenándonos de la palabra de Dios. Pidamos a Dios discernimiento y sabiduría, porque en las Escrituras hay salvación. Nos dice el Señor que si escudriñamos las Escrituras, encontraremos vida eterna, y las Escrituras nos dan testimonio acerca de Jesús. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 30 al versículo 47. Y el Señor nos va a hablar acerca de la importancia, hermanos, de escudriñar la palabra de Dios para que nosotros tengamos sabiduría y podamos caminar con el Señor. Los judíos, los fariseos, no creyeron en Jesucristo, no creyeron en el Mesías, endurecieron sus corazones. Pero nosotros hoy le vamos a pedir al Señor Jesús que le entregamos nuestro corazón, que Él nos permita entender su palabra y que seamos hacedores de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta enseñanza del Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 30 al 47. Háblanos, Señor Jesús. Dirígenos, Dios. Padre, tu pueblo quiere oír tu voz. Tu pueblo necesita dirección, Señor. Así que te pido que me uses, bendito Dios, que me tomes como un vaso limpio y que me llenes con tus palabras, Señor Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad y quiero trabajar para ti, Señor. Y quiero pedirte que tu pueblo, Señor, reciba revelación y reciba sabiduría de tu palabra. Quita toda palabra ociosa de mi boca. Quita, Señor Jesús, toda mentira, todo engaño, Señor, y pon tus palabras en mi boca, Señor. Padre, para hablar sabiduría, Dios. Dame lengua de sabios, bendito Dios, para hablar palabras de sabiduría, Dios. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Estamos estudiando aquí, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el versículo 30 al versículo 42. Y esto es continuación, hermanos, del capítulo 5, en donde el Señor Jesucristo, desde el capítulo 5, versículo 1, donde el Señor Jesucristo sana a un hombre paralítico, al paralítico de Betesda. Este hombre, nos dice la escritura en el versículo 5, que llevaba ya 38 años enfermo. Y dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el hombre le respondió: pues no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de mí. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Recordemos, hermanos, la escritura nos dice que aquí era día de reposo. Dice que el hombre que estaba enfermo al instante tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos, versículo 10, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces, hermanos, esto había molestado mucho a los judíos, a los fariseos. Y esto llevó a Jesús, hermanos, a dar, hermanos, toda esta enseñanza que hemos estado ya dando. Dimos la autoridad del Hijo y ahora estamos viendo testigos de Cristo. Y Jesucristo, hermanos, con muchísimo amor, con argumentos, citando las escrituras, Él trató, hermanos, de que estos fariseos fueran convencidos de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador del mundo, el Mesías que tanto ellos esperaban, y que el Mesías de quien las escrituras
daban testimonio. Y Jesús les decía, yo soy el Mesías. Pero ellos no creían. Entonces Jesús necesita, hermanos, darles testimonio, necesita enseñarles, decirles que hay varios testigos que dan testimonio acerca de Él. Y bueno, entonces leamos el versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad que me envió, la del Padre. Recordemos que Jesús decía, mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, Jesús estaba completamente, hermanos, en comunión con el Padre. Él no era independiente del Padre. Decía en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y Jesús, hermanos, va a citar a su primer testigo que da testimonio de él. Dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y es que a Juan lo fueron a ver y le preguntaron que si él era el Mesías. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 26. Juan 1, dice la Escritura. Bueno, desde el 25. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús, hermanos, cita a su primer testigo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, no era cualquier hombre. Juan, hermanos, era un profeta reconocido por todo el pueblo. En Mateo capítulo 14, vamos rápidamente para que no nos gane el tiempo. Mateo capítulo 14, versículo 5. Nos va a decir aquí la palabra de Dios. Dice, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Es decir, todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Aquí en el 21, 26 de Mateo también, 21, 26, nos dice la Escritura, si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Muchos de los judíos que se bautizaron lo acusaban. Aquí en Mateo capítulo 3, vamos a regresar tantito. Muchos fariseos se bautizaron. Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos fariseos seguramente venían a Juan porque sabían que todo el pueblo temía a Juan, y entonces ellos decían, bueno, todo el pueblo se está bautizando, ¿cómo vamos a quedar nosotros si no nos bautizamos también? ¿Qué va a decir la gente acerca de nosotros? Entonces a ellos les importaba mucho la gloria de los hombres, lo que las personas dijeran de ellos. Entonces
Por eso es que ellos fueron con Juan, porque sabían que Juan era un profeta de Dios. Pero la predicación de Juan no les gustó, porque les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y eso es muy peligroso cuando a las personas no les gusta una predicación fuerte, no les gusta una predicación directa. Pero muchas veces Dios simplemente está hablando a través de la boca del predicador, y nosotros debemos de escuchar con atención, con humildad, y preguntarle a Dios: Dios, ¿me estás hablando a mí? ¿Qué cosas quieres que yo cambie? Pero bueno, entonces aquí en el Evangelio de Juan nos dice en el versículo 33: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Él dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan es el primer testigo de Jesús. Versículo 34: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, digo esto para que vosotros seáis salvos. Dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Sí? Mientras Juan les hablaba bonito, mientras Juan no decía cosas que los incomodaran, tal vez aceptaban a Juan por profeta. Pero cuando el mensaje de Juan fue directo, y Juan hablaba lo que Dios le decía, entonces dice aquí: vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, o sea, solamente por algún tiempo. Versículo 33: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús, hermanos, hacía las obras del Padre. Aquí en Isaías capítulo 35, versículo 4 al 6, nos dice, hermanos, que el Mesías iba a hacer señales. Gloria a Dios, que el Mesías se iba a presentar con maravillas. Isaías 35, versículo 4 dice: decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hermano, esas obras que nos dice aquí en Isaías capítulo 35, las hizo el Señor Jesús, las mismas obras que el Padre le había dado. Entonces Jesús cita a su segundo testigo. Su segundo testigo es el Padre y las obras que el Padre le había dado. Y Jesús cita el Antiguo Testamento, hermanos. Él va a citar a Abraham, va a citar a los profetas, y nos va a decir más adelante que las escrituras son las que dan testimonio acerca de Jesús. Aquí en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 2, todos reconocían que el Señor Jesucristo hacía señales. 3:2, este vino a Jesús, o sea, es decir, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo, hermano, que también era un fariseo, también reconoció las obras que Jesús hacía y decía: nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo sabía un poco acerca de las escrituras, o tal vez sabía mucho, tal vez sabía más que otros, y él estaba citando también la escritura. Dice: nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús hizo muchas señales que el Padre le dio. En el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 47, solamente aquí adelantito, nos dice la escritura: entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya no sabían qué hacer con Jesús, porque él hacía muchas señales, porque las señales del Padre estaban con Jesús, porque él hacía los milagros, porque él cumplía, hermanos, él cumplía, hermanos, todas las señales del Mesías. Gloria a Dios. Y Jesús, hermanos, continuamente citaba que el Padre lo había enviado. Aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo... Marcos 1:11. Dice la Escritura: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta voz del cielo vino, hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, o he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí en Marcos capítulo 9, versículo 7, nos dice la Escritura: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, hermanos, el Padre daba continuamente testimonio acerca de Jesús, que él era su Hijo amado. Pero los judíos, hermanos, ignoraban continuamente las evidencias. Ellos ya no sabían qué hacer con Jesús. Decían: ¿qué haremos con este hombre que tiene muchas señales, que hace muchas señales? Y pues por supuesto que, ¿qué haremos? Que lo querían, llegaron al punto, hermanos, de volverse unos asesinos. Y entonces hicieron un complot para matar a Jesús. Jesús, hermanos, aquí nos va a citar a su tercer testigo. También, versículo 37, también el Padre, Evangelio de Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces ya vimos que el Padre da testimonio acerca de Jesús. Pero Jesús les dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, ellos no habían visto su voz, ni habían visto su aspecto. Pues claro que Jesús sí se había manifestado. Por ejemplo, en la gran transfiguración se presentó a Pedro, a Juan y me parece que a Santiago. Jesús se manifestó muchísimas veces. Pero nosotros podemos ver a Jesús cuando escudriñamos las Escrituras. Nosotros podemos ver a Dios y Él nos puede hablar cuando nosotros leemos su palabra. Pero Él les está diciendo a estos fariseos, dice: ustedes nunca han visto su voz, ni han visto su aspecto, porque no tienen la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ellos tenían a Dios mismo morando en medio de ellos. Ellos tenían al Hijo de Dios morando en medio de ellos. Pero como no le creían, o ignoraban las Escrituras, o endurecieron su corazón, porque Él hacía muchas señales. Porque reconocían, decían: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, sabían. Pero ellos querían ignorar las Escrituras. Ellos no querían creer en él. Ellos lo rechazaron absolutamente. Y Jesús les dice aquí en el versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús, hermanos, cita a su tercer testigo.
Su tercer testigo son las escrituras y les dice, es que escudriñen las escrituras, es que busquen. Hay gente que me dice, Armando, yo ya leí 2 o 3 veces la Biblia. De nada sirve que tú leas la Biblia de corrido si no te sientas a escribir, si no empiezas a buscar los significados de las palabras, si no escudriñas, si no te preguntas, ¿por qué dice Dios es esto? ¿De quién habla Dios esto? ¿Qué me quieres decir, Dios? O sea, preguntarnos, buscar, profundizar, escarbar, buscar. Esto es escudriñar. Como si quisiéramos encontrar un tesoro y supiésemos que está ahí oculto, y entonces lo buscamos y escarbamos y sacamos tierra hasta que lo encontramos. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas testifican acerca de mí. Jesús les decía, escudriñen las escrituras, porque si ustedes las escudriñan, sabrán que ellas testifican acerca de mí. Aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo 25 al 27, nos dice la bendita palabra de Dios. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Entonces les dijo insensatos y les dijo tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas han dicho, porque los profetas, hermanos, testificaron acerca de Jesucristo. Regresando aquí al Evangelio de Juan 5:40, les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿por qué estos fariseos, hermanos, no querían creer que Jesús? ¿Por qué no creían? ¿Por qué no querían? Evidencias no faltaban, hermanos. Evidencias sobraban de que Él era el Mesías. Señales sobraban de que Él era el Mesías. A ver, vamos a ver qué dice aquí en Romanos, Hechos Romanos, capítulo 1, versículo 21. Nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y bueno, ya nos empieza a decir aquí Romanos una cantidad de pecados por los que la gente se aparta de Dios. Los voy a seguir leyendo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que los hombres adoraron imágenes, se hicieron estatuas de animales. En algunos lugares adoran a la vaca y a otros animales. Dice en versículo 24 de Romanos 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños malignos. Fíjese, aquí la Biblia dice, en el versículo 29, dice, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Sabe? Estos fariseos, hermanos,
No les gustó, decía, la predicación de Juan el Bautista, porque decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué peligroso, hermanos, es que el Señor Jesucristo nos hable y que no querramos nosotros escuchar su voz. Qué peligroso, hermanos, es que no querramos venir a Él, como dice el Evangelio de Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sabe por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como nos va a decir aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice: el que cree, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces dice que estaban llenos de homicidios, de avaricia, y de muchas otras cosas. Hermanos, que estos fariseos, que estos líderes de los judíos, de la religión judía, porque ya era su religión, no había amor en ellos. Cuando Jesús sanaba a un enfermo, ellos se enojaban mucho, y más si lo hacía en día de reposo, porque no tenían amor en sus corazones. Ellos solamente buscaban su propia gloria. Versículo 41: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, otra cosa por la cual no quisieron estos fariseos venir a Jesús es porque ellos buscaban su propia gloria. Dicen, y les dice: mas yo los conozco que no tienen amor en vosotros. Recordemos, leíamos en el estudio pasado que Jesús había sanado a unas personas, y entonces los fariseos se enojaron y Jesús se entristeció. Dijo: ¿cómo es posible que no haya un poco de amor en sus corazones? El Señor Jesús se entristecía al ver que estos líderes de los judíos, de la religión judía, no tenían amor en sus corazones. Y qué peligroso, hermanos, es para la iglesia en estos tiempos, es que no tengamos amor en nuestros corazones, que no tengamos el amor de Dios en nuestros corazones. Qué peligroso, hermanos, es dejar que nuestro corazón se haga duro. Y qué peligroso es que ahora digamos que somos cristianos de religión. Dios quiere, hermanos, que abandonemos toda religión. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Dios quiere que nosotros tengamos amor como Él lo tuvo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio amor y dio a su Hijo unigénito. Hagamos misericordia, perdonemos, no guardemos el rencor, no guardemos el enojo, apartémonos de lo malo, apartémonos del pecado y entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Él quiere ver amor en nosotros. Él quiere ver que lo amamos y que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea con tal de estar bien con Él. Dice versículo 43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Y Jesús les anuncia que va a venir el anticristo. Y les dice: cuando venga el anticristo, a él recibiréis. Y nos lo dice en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Vamos a buscar aquí Tesalonicenses. Está después de Colosenses. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchos judíos y muchos fariseos se complacieron, hicieron un complot para matar a Jesús, condenaron condenaron al Hijo de Dios, lo condenaron a la cruz. Y dice aquí, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto se negaron a creer en Jesús. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Se los dijo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Se está refiriendo al anticristo. Cuando el anticristo venga, va a engañar a los judíos. Cuando el templo de Dios sea reedificado en Jerusalén, se le va a levantar el anticristo y va a decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y muchos judíos le van a creer y muchos judíos van a ser engañados. Y por 3 años y medio traerá paz en toda la tierra, traerá la paz, mejorará la economía, solucionará los problemas del mundo. Pero otros 3 años y medio serán, la Biblia describe, de gran tribulación, y perseguirá al pueblo de Dios y los matará. Dice, pero esto es la consecuencia de no haber creído en el Hijo de Dios. Dice, Jesús vino con todas las señales, con todos los prodigios. No lo aceptaron porque era el hijo del carpintero. Lo despreciaron por venir de una familia humilde. Lo rechazaron por ser hijo de José y de María. Lo rechazaron porque sus negocios se veían amenazados, sus negocios en el templo. Cuando Jesús purificó el templo, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos buscaban su propia gloria, ellos no buscaban la gloria de Dios, ellos buscaban los aplausos los unos de los otros, ellos buscaban su propia riqueza, no les importaba el pobre, no les importaba ayudar a la gente, no tenían compasión del oprimido, no tenían compasión de los endemoniados, no les interesaba liberarlos, no les interesaban los pobres, pero Jesús buscaba la gloria del Padre. Jesús buscaba todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra propia esperanza. Ellos tenían su esperanza en Moisés. Los judíos se jactaban diciendo, somos discípulos de Moisés, somos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 28, dice aquí la escritura. Y le injuraron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¿Sabe? Entonces, le injuraron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. O sea, ellos jamás aceptaron ser discípulos de Jesús. Y Moisés, hermanos, habló acerca del Mesías en Deuteronomio capítulo 18. Déjenme ver si tengo el pasaje correcto. Deuteronomio capítulo 18. Nos dice aquí la palabra de Dios. Dice,
Deuteronomio capítulo 18, versículo 5. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces aquí nos está hablando Deuteronomio capítulo 18 del Mesías. Dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés habló acerca de Jesús. Moisés habló acerca del Mesías. Pero ellos no quisieron escuchar a Jesús. Abraham dijo al rico, en Lucas capítulo 16, versículo 31. Lucas 16, 31, dice aquí la palabra de Dios. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, estos fariseos, dice, no oyeron a Moisés ni a los profetas. Y tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Todo Salmos capítulo 22 nos habla acerca del Mesías. Te dejo de tarea que leas Salmo 22, que te hagas preguntas y te vas a dar cuenta cómo realmente desde el Génesis hasta Malaquías nos habla acerca del Mesías. Todas las profecías mesiánicas, todas las cosas que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Señales no le faltaron, evidencias no le faltaron, mas estos fariseos endurecieron su corazón. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. ¿Sabe? Hay muchas cosas que estamos viviendo, situaciones difíciles. Muchos se nos han adelantado. Han habido problemas en nuestros negocios, algunos no han ido bien, nuestras economías han menguado y le hemos clamado por muchas cosas a Dios. Y no todo lo que hemos pedido ha salido como nosotros hemos querido. ¿Sabes por qué? Porque primeramente se va a hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos está hablando en nuestros tiempos y nos está diciendo el Señor que Él es lo más importante que debe haber en nuestro corazón. Y el Señor nos está diciendo que lo debemos amar a Él sobre todas las cosas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y lo más importante que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón no es la riqueza, no es que nuestros negocios vayan bien, no es que todo lo que le pedimos al Señor nos sea contestado. Lo más importante que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón es tener la vida eterna. Y saber, hermanos, que si creemos a Jesús es por su gracia y su misericordia. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tuvo compasión de nosotros. Porque la Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Los suyos quiénes son? Los judíos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta palabra. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas. Bendigo a todos los que me ven, Señor, y a los que me han seguido por este canal, Dios.
Te quiero pedir tu sanidad para todos ellos. Quiero pedirte bendición para todos ellos, Señor Jesús. Pero sobre todo, quiero pedirte, Padre, que tu palabra, Señor Jesús, entre en sus corazones, Señor. Entre en nuestros corazones. Padre, que tu palabra, Dios, sea eficaz, Dios, en nuestra vida. Que amemos tu palabra. Como tu misma palabra dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Quiero poner, Dios, las necesidades, Dios, por las que hemos estado orando. Todos aquellos que están enfermos de COVID-19, sánalos, Señor Jesús. Te pido sanidad para ellos. Todos aquellos que necesitan, Dios, un milagro, respóndele, Señor Jesús. Respóndeles tu milagro, Señor. Tú sigues haciendo señales y maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo en el nombre de Jesús.